Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 12. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Los creyentes son vencedores invencibles, no por sí mismos ni por su propio poder, sino en Jesucristo y mediante su poder. Aunque su victoria final está asegurada, los cristianos aún pierden algunas de las batallas. Sucumben ante las tentaciones de Satanás, las seducciones del mundo y la corrupción de sus propios corazones, y caen en pecado. Pero si no siempre resultan victoriosos en las escaramuzas de esta vida, ¿cómo puede estar seguro de que son verdaderos vencedores? Al reiterar, recordar y enriquecer con los temas ya conocidos antes en esta epístola, Juan ofrece tres características de un fe en la verdad, de características de uno: fe en la verdad, amor por Dios y por los demás, y obediente a la palabra. La característica fundamental de un vencedor es que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías. Tal declaración breve sugiere que todo es cierto respecto a él, que Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien vino a la tierra para morir y resucitar a fin de lograr la salvación de los pecadores. Solo aquel que cree en la verdad acerca de Jesús es nacido de Dios y ha sido engendrado. Y vence al mundo. Todo aquel que es nacido de Dios es un vencedor. Y solamente los que creen en Jesucristo son nacidos de Dios. Para resaltar la verdad del versículo 1, Juan repite que todo aquel que cree en Jesucristo es nacido de Dios y vence al mundo, obteniendo la victoria sobre éste por medio de su fe. La frase nuestra fe expresa literalmente la fe que tenemos. Podría referirse a la fe subjetiva y personal del creyente individuales, u objetivamente a la fe cristiana, la fe que ha sido una vez dada a los santos. La característica principal de un vencedor implica la prueba doctrinal de creer la verdad de la fe cristiana. La segunda característica es otra vez de tipo moral. Un vencedor ama tanto al Padre que lo engendró como al Hijo que ha sido engendrado por él. El nuevo nacimiento lleva a las personas no solo a una relación de fe con Dios, sino también a una relación de amor con Él y con sus hijos. La declaración de apertura del versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, es el corolario a la verdad que Juan expresa en el versículo 1. Así como es posible amar a Dios así como no es posible amar a Dios sin amar a sus hijos, así también es imposible amar realmente a sus hijos si no amamos a Dios. Estas prioridades gemelas de amar a Dios y a los demás cristianos
caracterizan a todos los que han nacido de nuevo. A lo largo de esta epístola, el apóstol Juan ha dejado bien claro que la verdad de un punto de vista correcto acerca del Señor Jesucristo es esencial para la salvación. Este fue el tema del apóstol desde el principio y es valioso leer los textos anteriores que apoyan tal énfasis. Juan comenzó el capítulo 5 recordando a sus lectores que solamente el que cree que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Mientras volvemos a observar que el versículo 13 es la clave de toda la carta. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Por último, Juan escribió en el versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en el Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En armonía con el mandamiento bíblico de que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, Juan muestra 3 aspectos del testimonio que Dios presenta de Jesucristo. A continuación, después de delinear los detalles del testimonio del Padre hacia el Hijo, el apóstol da a conocer el propósito de tal testimonio y por último cierra esta sección ilustrando el poder del testimonio. Juan describió las alegrías y las bendiciones de los vencedores, aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero el apóstol sabía que muchos irían a preguntar por qué debían creer que Jesús era quien Juan afirmaba que era. Después de todo, Israel lo rechazó. La vida de Jesucristo no comenzó en su nacimiento. Él había existido desde la eternidad. De ahí que el Nuevo Testamento hable de Jesús viniendo a este mundo, no de llegó a existir. La encarnación de Jesucristo es la gloriosa verdad central de la historia redentora y el fundamento de la fe cristiana. Es de la venida del Hijo y de su deidad que el Padre da testimonio en este pasaje. Juan ofrece 3 elementos de este testimonio confirmador: el agua y la sangre y el Espíritu. El agua da referencia al bautismo de Cristo y a la sangre como una referencia a su muerte. Estos 2 extraordinarios eventos asocian el ministerio terrenal del Señor y en ambos el Padre dio testimonio acerca de su Hijo. La frase no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre no es redundante, pero aborda un punto teológico importante. Los falsos maestros decían que el Padre afirmó a Jesús en su bautismo, pero no en su muerte. Juan quiere refutar esta herejía. Juan presenta entonces un segundo testimonio, la sangre que representa la muerte de Cristo. Así como hizo en el bautismo, el Padre ofreció un contundente testimonio de Jesús en los milagrosos acontecimientos que rodearon la crucifixión. El Padre también dio testimonio del Hijo por medio del ministerio del Espíritu, quien es la verdad, la confirmación de que 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, concuerdan a la perfección y demuestran de manera convincente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Qué insensatos seríamos si recibiéramos el testimonio de los hombres en cuanto a asuntos de menos importancia, al mismo tiempo que rechazamos el testimonio de Dios infinitamente mayor con el que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El propósito del testimonio de Dios a través del agua, la sangre y el Espíritu es que los pecadores pudieran recibir vida eterna, la que implica mucho más que simplemente vivir para siempre en un sentido cronológico. La esencia de vida eterna es la participación del creyente en la bendita vida eterna de Cristo por medio de la unión con Él. Lo que las personas hacen con el testimonio que Dios da a Jesucristo determina el destino eterno que obtendrán. Solo hay 2 respuestas posibles: creer el testimonio de Dios o rechazarlo. Nadie puede mantenerse neutral. Negar que Jesucristo es quien Dios declara que es, negarse a creer que el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo
hace a Dios mentiroso, lo cual es la más grave de todas las blasfemias, ya que Dios es la verdad perfecta y no puede mentir. Juan concluyó esta sección exponiendo los resultados eternos de las dos únicas respuestas posibles al testimonio que Dios brinda de Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí es evidente otra vez la exclusividad del Evangelio. Solo quien cree el testimonio del Padre hacia el Hijo reconocen a Jesús como Señor y Salvador, tienen vida eterna. Todo aquel que se niega a proceder así no tiene al Hijo y en consecuencia no tiene vida eterna. Amén. Esos textos de hoy eran una parte que no era muy entendible y hay por ahí muchas versiones y cosas raras, ¿verdad? Voy a poner los comentarios. Los que estamos en Cristo no podemos fardar de que hemos llegado por nuestra propia cuenta, por nuestra sabiduría, por nuestro poder, por nuestro tesón, por nuestro esfuerzo. Los que estamos en Cristo reconocemos que nada hemos hecho. Toda la misericordia de Dios cayó sobre nosotros y, sin saberlo, ¿verdad? Anteriormente, quizás, a estar en Cristo, hemos estado, ¿verdad?, en esa resistencia contra la palabra. Yo antes de conocer a Jesucristo era ateo, después me hice budista, me hinduista y por ahí un montón de istas, ¿ok? Y después, pues decidí en mi desesperación creer en el Jesús cristiano, ¿verdad? En el Dios cristiano, que había rechazado porque de nacimiento me habían bautizado, hecho la comunión y había tenido algo de cultura bajo Jesucristo, ¿verdad? En cuanto a lo católico. Pero en un momento dado, pues bueno, decido, porque estoy muy desesperado, y decido aceptar a Jesucristo, decido creer ese rechazo que había en algún momento dado. Se hace menos, me dice, mira, te está llamando a la puerta. Y yo dije, bueno, pues si me habla, si me llama, vamos, adelante, si, ¿verdad? Quiere cogerme, aquí estoy, me dejo. Solté un poco la resistencia, aunque estuve todavía 22 años resistiéndome a creer que él era lo todo, era el todo. Él era el todo. No, todavía estuve 22 años creyendo que yo podía alcanzar, ¿verdad? Y bueno, y sé lo que es eso. Sé lo que es sentirse, ¿verdad? Ay, santo y sentirse frustrado pecador y otra vez santo y otra vez pecador y otra vez esto y no entender nada y querer explicarlo todo y querer hacer las cosas para que el Espíritu Santo te llene y de alguna forma que llegue la plenitud que nunca llega y que no ves en ninguno. Y de alguna forma digo, en la misericordia de Dios me alcanzó. Y digo me alcanzó porque mi vida desde entonces es totalmente otra, distinta. Ahora la palabra se me revela, es un gozo, ¿verdad? Entender lo que está diciendo la palabra y que toda la palabra cuadre. Es un gozo, ¿verdad? Ya no tener que decir, ay, tengo que amar a Dios por todas las cosas y es mentira, no puedo amarlo, sino que fluye un amor que no es mío, que no es propio del corazón, sino es de la posición en donde nos coloca. Todo lo que recibimos a través de la salvación es por gracia. Y eso produce tal agradecimiento, ¿verdad? Y es por misericordia, porque no nos lo merecíamos, porque en el mismo momento en los que rescata nos muestra cuál es nuestra naturaleza y de dónde nos ha rescatado. Hay gente que todavía cree que es cristiano y que está haciendo las cosas bien, que bueno, hace algunas cosas mal, pero que hay otras que las hace muy bien y aun esas son horribles, son horribles. Todo lo que hacemos fuera de Dios es horrible porque tiene naturaleza humana, no tiene naturaleza divina. Y además el enemigo, el que tiene el dueño de esas personas, se encarga, ¿verdad?, de que sea todo en tinieblas. Aún lo que creemos que estamos haciendo bien, se convierte en orgullo y se convierte en un montón de cosas que ensucian totalmente la creación de Dios. Esto que es la creación de Dios. Entonces digo, no podemos decir que los que estamos en Cristo, ¿verdad?, lo hayamos hecho, hemos sido más listos, hemos sido más sabios, no hemos rechazado a Dios. No, de alguna forma la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Y ahora que estamos en esta posición, nos damos cuenta, ¿verdad?, de dónde hemos salido.
Y vemos a otros que todavía están luchando, ¿verdad? Están luchando con un razonamiento, están luchando con una religiosidad, están luchando con unos conceptos que han aprendido, que han dicho, que realmente les agrada mucho, porque están esperando el poder, power, en inglés. Y lo vemos desde esta parte humilde, ¿verdad? Que están ahí y que tan solo podemos hacer llevarles al Evangelio, predicarles de alguna forma, ¿verdad? Orar por ellos y esperar que la misericordia de Dios, como nos alcanzó a nosotros, también los alcance. Estamos todo el día discutiendo y yo creo que a partir de ahora debíamos madurar en ese aspecto. No discutir. Además, la palabra dice que no se contiende con la palabra. No debemos discutir. ¿Cómo voy a convencer a alguien que tiene una idea y cambiarle esa idea con un razonamiento? No, de verdad que no. A lo mejor muchas veces ese rechazo al discutir, ese rechazo a no querer perder el tiempo, ya los que vamos a reunirnos el sábado ya entenderéis, perder el tiempo pues de alguna forma les sirva para decir qué es lo que sucede, ¿no? Porque cuando nosotros nos ponemos a llevar nuestro razonamiento, claro, es con un sentimiento de amor, es con un sentimiento que fluye de nuestro corazón, que no fluye de la palabra, porque la palabra dice claramente que es la palabra quien hace nacer, no nosotros, nosotros simplemente echamos la semilla. Tú ves al agricultor o al sembrador buscar la semilla, cómo ha caído, colocarla, ponerla, abrirla para que salga la rama y luego limpiar las ramas. No, simplemente echa la semilla. ¿Y cuál es la semilla? La palabra de Dios. Y luego el resto, Dios. Dios es el que lleva todo esto a cabo. Claro, dice, ir y hacer discípulos. ¿Quién es un discípulo? Aquel que en un momento la semilla ha caído y quiere y viene a nosotros, viene al cuerpo. Porque en realidad somos un cuerpo, ¿verdad? Yo no puedo vivir sin el cuerpo. Yo no puedo vivir sin las personas que he conocido que están en Cristo. Es mi familia, es mi... Entonces, bueno, ahora viene, oyes, quiero aprender. Mira, hay puertas, aquí puedes aprender. Te dedicamos tiempo, todo lo que quieras. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo? Esto es gratis, es gracia. Nosotros estamos deseando ser utilizados, ¿verdad?, por Cristo para poder ser transmisores de su amor. Y vamos a llevar tu amor. Ahora vienen y no quieren escuchar porque no es el concepto que ellos tienen, no es la cosa de poder que han escuchado y se marchan. Pasan a la lista de oración y estamos orando por ellos. Señor, de alguna forma, Señor, han pasado por aquí, pero han rechazado tu testimonio. Porque todos los que salieron, los que estaban con nosotros, porque no eran de nosotros. ¿Y por qué no eran de nosotros? No porque no pensaran igual que nosotros, sino porque realmente todavía no están en Cristo. Bueno, yo no digo que no vayan a entrar, ¿eh? Hay algunos que entrarán. Como yo, 22 años, María, que está por ahí, 30 y tantos. Hay esperanza todavía. Moisés tuvo 40 para pasar 40 para pasar 40. Imaginaros. Claro, nosotros no vamos a vivir tanto como Moisés, pero ¿cuál es el proceso que Dios tiene preparado que lo hizo antes de la fundación del mundo con nosotros? ¡Wow! Ojalá seas de los que predestinó, ¿verdad? Y no porque Dios predestina a dedo, sino porque seas de los que realmente no has rechazado el testimonio. Y aquí es interesante, ¿no? Porque está mostrando cuál es el testimonio. Dice el testimonio de que Jesucristo, que es quien nos salva, quién es quien creer en Jesucristo, ¿verdad? No en, pero es que esto de aquí, esto de allá, ¿cuánto estamos discutiendo que no tiene que ver con quién es Jesucristo? ¿Cuánto tiene que ver con que estamos aquí? No, pero no es Dios, pero es un profeta, pero no es una Trinidad, pero... no, mira, ¿crees el testimonio? No el mío, el de la palabra, ¿crees o crees lo que tu razonamiento entiende? Porque eso es lo básico. No, yo no entiendo lo que dice la palabra. Pues entonces, olvídate y sigue. No podemos hacer nada. No te puedo convencer. Si no te ha convencido la palabra, ¿cómo te voy a convencer yo? Yo sigo buscando, ¿verdad? A los apóstoles le dijo, mira, todos los que rechacen la paz, sacudiros. ¿Y por qué se sacudían? Para que no, ay, qué miedo, me van a rechazar. No, quita todo el estorbo. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí.
El problema del vendedor, ¿verdad? Los vendedores, al principio, cuando estás aprendiendo al oficio de vendedor, es muy incómodo. ¿Por qué? Porque tiene mucho rechazo. Hay más nos que sís. Hay más personas que te dicen no quiero a que sí quiero, pero además fuerte. Entonces, encontrar con los nos produce un rechazo que parece como que no sirves, no vales. Eso es lo que el corazón te dice para que no lo sigas intentando. No, necesitas encontrarnos para encontrar los sís. ¿Verdad? Es así. Pues igual esto, necesitas ir por el camino para encontrar los que Dios ha preparado de antemano para encontrarse con ellos y que de alguna forma, wow, van a sentir un gozo, una paz, un entendimiento. No tenemos que convencerlos. Es más, no podemos perder el tiempo, que es lo más valioso. No, ¿quieres? Yo te enseño. No quieres, no hay problema. Sigue en tu palabra, sigue en el TikTok, sigue en tu iglesia, en tu congregación, no hay problema. Aquí está mi teléfono, si algún día quieres, estoy dispuesto. Déjame tu nombre que voy a orar. O si de alguna forma mi oración puede hacer para que a lo mejor Dios está trabajando y quiero ser partícipe, porque ahora estoy en Cristo. Y el sentimiento de Cristo es que nadie lo rechace, pero rechazan. Entonces dice que aquí Juan dice, da testimonio con el agua y la sangre. El agua es cuando Jesús fue bautizado. ¿Qué dijo a los judíos? ¿Verdad? Le dijo, mira, vendrá uno que abrirá camino y el que le abre camino os marcará y os dirá quién es el Mesías. Y este era Juan el Bautista, que él decía, el que me envió a bautizar me dijo que me daría señal, el que repose sobre él el Espíritu Santo, ese es el Cristo. Y sucedió. ¿Y qué pasó allí? Que la voz del Padre desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado. Era Dios dando testimonio. ¿Cuándo? Cuando Jesús bajó al agua y dio testimonio en el agua. Y en la sangre, en la cruz, ¿verdad? Cuando Cristo, 3 horas antes de morir, ¿verdad? Y se apartó el terremoto, la ruptura del velo del templo, los muertos que resucitaron, todo esto, ¿verdad? Testificaron. ¿Qué es lo que dijo el que estaba abajo? Dice, verdaderamente. ¿Verdad? Es el que le crucificaba, estaba diciendo verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque era Dios dando testimonio por el agua y por la sangre. Luego hay una parte complicada que dicen que ha sido agregada, ¿verdad? Todos los que no creen en la Trinidad se basan en que los textos más antiguos, porque luego otros que son menos antiguos, sí aparecen. Bueno, eso es que, bueno, alguno puso mano y agregó sabiendo que quien agregue es anatema. De alguna forma el agrego también tuvo que ser de Dios, ¿verdad? Porque Dios está tanto en la inspiración del que escribe, en la inspiración del que traduce, en la inspiración del escriba. De alguna forma, Dios está implicado en su palabra. Es su palabra y es su testimonio. Entonces, bueno, dicen que no, que esto es un agregado, pero bueno, si no crees que es un agregado y lo tienes en la Biblia, ¿verdad? Lo dice claramente, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién son? El Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno. Claro, le dicen, ah, esto no, lo quitan, ¿verdad? Lo borran, lo tachan. Este me sobra, este. Y no, no sobra. Está ahí, ¿verdad? Yo lo tengo. Ha llegado. Y luego dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que da testimonio. El agua, ese bautismo del Espíritu de Cristo y la sangre. Y estos tres coinciden. Claro, tú puedes darte vueltas a la cabeza y dejar que la cabeza empiece a decir, qué raro, uy, qué mal me suena todo esto, porque tus pensamientos son libres, igual que cuando te duermes y tienes sueños que no sabes de dónde vienen ni a dónde van y por qué han pasado. Tus pensamientos tú no los controlas, tú dices, voy a pensar positivo. Voy a pensar ahora negativo. Los pensamientos son libres y esos pensamientos vienen. Y la palabra dice que hasta el mismo demonio, Satanás, los espíritus inmundos, pueden colocar pensamientos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Verdad? Y te colocó el pensamiento en Judas de que le traicionara. Ok, entonces viene el pensamiento y entonces tienes dos opciones. Una,
creer el testimonio de Dios, que Jesucristo es quien es en su palabra, 100% todo esto, o creer en tu pensamiento. Esta es la diferencia. Si tú crees en tu pensamiento, nada, eso me parece muy raro, yo creo, yo creo. Si tú crees eso, bueno, pues estás fuera, porque nadie, Dios no va a meter a nadie que no cree en el reino de Dios, porque para entrar en el reino de Dios necesitas creer. Aún los que hemos creído y estamos, no hemos creído por nuestra propia cuenta. De alguna forma, Dios está dando una provisión para creer y entonces lo que tienes que hacer es rechazar. Por eso la desesperación, el estar, ¿verdad? Casi ya agobiado, el entendimiento de la palabra de que no se trata de, te rompe toda estructura, todo lo que está en un momento dado poniéndose en contra para que lo rechace. Dices, no, yo no quiero, yo creo, yo creo. Y tú no estás creyendo porque tu corazón crea. Estás creyendo porque Dios está derramando esa fe para que tú puedas creer. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tu mente, que tu corazón no está rechazando esa fe, no está rechazando esa gracia. Yo lo explico de esta forma. Te voy a dar, ahora te doy, vamos a coger este bolígrafo. Bueno, esto no tiene mucho valor, imagínate que es de oro, para que sea un poco. Y digo, mira, te lo voy a dar, toma. Y tú dices, ya, no, no, no. Si lo cojo, seguro que luego me vas a hacer pagar y todo, aquí nadie da gratis. No, no, deja. Mira, lo que podemos hacer es que te lo compro. No, no, que te lo estoy dando. Que no, esto no me lo puedes comprar. Es un regalo. Toma, que no, hombre, que no. Que... ¿Ves? O sea, es verdad, yo te lo doy, te lo estoy dando. Lo puedes coger y decir, gracias, y disfrutarlo. O puedes que tu razonamiento rechace lo que Dios te está dando. En eso se basa todo. Entonces, ¿qué podemos hacer los que estamos en la gracia para que el que rechace no lo rechace? Nada. No podemos hacer nada. Queremos hacer. Queremos convencer, queremos dar testimonio, queremos. No podemos hacer nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, dar la palabra y ya está. Y después, si quieres, ponle y ora. No te cuesta. No, no tienes por qué orar 2 horas por él todos los días. Simplemente tú le pones en una lista, vas poniendo en una lista a todas esas personas que tú consideras que no están salvos y que deseas que están salvos, porque ese es el corazón de Cristo. Y si de alguna forma Cristo te ha permitido encontrarte con esas personas es para que tú conozcas, ¿verdad? Cristo los conoce, sabe cómo es su corazón. O sea, te toca también conocerlos tú. Vivir lo que siente Cristo por cada una de las personas que no están dentro de Dios. Apúntalos en esa lista y una vez al día, una vez cada 2 días, una vez cada 3 días, no sé, una vez a la semana, ya va a ser más de lo que estás haciendo ahora. Coges esa lista y dices, Señor, pon en mi corazón y pones a leer y que cada vez que leas no hace falta que te paren mucho. Párate lo que el Espíritu quiera que pararse, pero simplemente recordar a esas personas y decir, Señor, mi sentido está contigo para que estas personas puedan conocer. ¡Wow! ¿Es difícil hacer esto? ¿Tienes problemas para hacer esto? Esto es lo que dice la palabra, orar sin cesar. No paramos de orar por vosotros, dice Pablo. No paramos y lo que pedimos es que sean revelados, que entiendas el conocimiento, que de alguna forma te des cuenta de lo que tienes preparado, de dónde estás. Eso es lo que hacía Pablo. Claro, él decía, tengo mucho tiempo porque estoy sin poder salir. No, si estuviera saliendo a lo mejor oraba menos porque estaría predicando, pero Dios le encerró, ¿verdad? Y digo le encerró porque no hay nada que pasara a Pablo que no estuviera permitido por Dios. Le encerró para que de alguna forma su carácter no fuese, wow, todo lo que estoy haciendo, las iglesias que estoy abriendo, le paró, ¿verdad? De alguna forma le paró y le mostró el corazón de Cristo. Y empezó a conocer a Cristo. ¿Y qué podía hacer ahí escondido, aparte de hablar a los que tenía presos, a los que estaban, ¿verdad? Que ahí habló con todos los que tenían.
o con el que oraba, oraba. Yo he tomado notas por todos los que oraba Pablo y era una lista grande, de verdad, era una lista grande. ¿Le costaba trabajo? Era el corazón de Cristo clamando. Amén. Entonces, de esto se basa. ¿Aceptas el testimonio? Gloria a Dios. Adelante. Vamos juntos a estar juntos, a aprender juntos, a ver juntos. Sí, va a haber cosas que no entendamos, sí, va a haber cosas que vamos a tener que repasar, sí, vamos a ver cosas que yo he entendido, tú has entendido, no pasa nada. Estamos juntos en esto, en este camino, este viaje, ¿verdad?, de la salvación. ¿Hasta qué? Hasta que este cuerpo nos deje, nos abandone, venga Cristo y nos lleve con Él y seamos en gloria. Y lo que vamos a pasar allí, ya dice que Dios no se avergüenza de lo que tiene preparado. ¿Que rechazas el Evangelio? No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. No podemos luchar con tu razonamiento. No podemos luchar con tu necedad. Estás muerto. Necesitas ser alcanzado. Y la única forma de ser alcanzado es que dejes de ser incrédulo. Que dejes de negar. Que te pongas a leer la palabra como es, no como quieres que sea. Amén. Entonces, casi terminando, Juan es increíble. Sigue hablándolo del amor. No hay otra forma. Tú no puedes amar por tu propia cuenta porque tú no sabes lo que es eso. Nosotros amamos porque estamos en Él. Y al estar en Él, no solo amamos a Él, sino amamos a los que están con Él. A todos los que están con Él. Los amamos. Una familia tremenda. Y nos amamos. Y cada vez vamos a ser más. Porque es el propósito. Porque dice, en esto conocerán de mi amor, en el amor entre vosotros. Y eso es lo que queremos, que de alguna forma, ¿verdad?, conozcan cómo nos amamos. Y no hay más. Así es de sencillo el Evangelio. Lo complicamos. Y al complicarlo, lo hacemos difícil. Y al hacerlo difícil, la gente no sabe ni por dónde se va. No ve la diferencia entre lo que es la fe verdadera, el Evangelio claro y sencillo y verdadero, que la complicación de la religión, las obras y todo eso. La gente está acostumbrado a eso, a esa porquería de hay que hacer, hay que no sé qué, sí, pero no puedo, pero voy a intentarlo, pero no sé qué, ahora estoy condenado, ahora estoy... Está harto de eso, está harto. Y por eso se marchan y no quieren saber nada. Pero eso no es Cristo. Eso no es la relación con Cristo. Eso es estar en el camino ancho y estar fuera de él. No hay amor, no se puede conocer el amor fuera de Cristo. Amén. Bueno, bienvenidos a todos los que estáis en Cristo y bienvenidos a los que vais a estar. Amén. Oramos por vosotros. De alguna forma, engánchate por ahí alguno que te hable y si no crees, si eres incrédulo, vamos a llevarte en oración para que Dios haga el trabajo a través de su palabra contigo, como lo ha hecho con nosotros. Amén. Bueno, pues hasta aquí hoy, las 6:15 de la tarde. Tenemos todavía hora y cuarto